Va chapa. Eina ñamañe piruyei ma ñane enviapo guaraní ñane eco ape pujo Sanson Radio Libre 1200 AM Rupivé. Yepive guaisa aveiro ipotá opa vete apengorá petei ara neporamba yepeva enejeva boreju tesai uiapame pi agua pija teco catui coape ñahenduta geta marandu guaraní ñe'ẽ ha ñandereko Paraguay rehegua ojehuva'ekue ko'ã ára hasarãmoitévape avei umi kotavahínako arapokuendy oñepyrũtavape. Muy buen día a los amigos, a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Aquí estamos empezando nuestro programa de los sábados de 6:30 a 7:30 Guaraní Ñaneñe'ẽ, que es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Oñe EPM David Galeano Olivera, a Uiapope Yajasata Peteña Arabó, a Ñeño Monguetata, a Ñajenduta, a Jawisa PM, Mimba Piajú, Ojupitiva, Ojenonde Ñaneñe'ẽ Guaraníme. Como de costumbre, queremos agradecerles a todos la audiencia de todos los sábados y de manera muy especial también nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a Radio Libre por este valioso espacio para la promoción, la difusión, el fortalecimiento de nuestra lengua guaraní. Y como siempre lo hacemos en las personas de sus directores, el doctor Benjamín Fernández Bogado, la señora Lisa Bogado y en particular en la persona de nuestros compañeros de trabajo, muy especialmente a Claudia Inoue, quien es la responsable siempre de poner al aire nuestro programa. Entonces, les deseamos a todos una feliz jornada. Siempre nuestro deseo es que sea plena de salud, de amor, de felicidad, de paz y de bienestar para todos. Una serie de actividades se desarrollaron esta semana y son algunas de las cuales vamos a comentarles y también las que se tienen previstas para esta semana que se inicia el día de mañana. La semana anterior, el sábado, se realizó una jornada de actualización, de capacitación en Itaipité, una comunidad que depende del distrito de San Alberto Magno en el Alto Paraná, vecino, lindante a Itaquirí, que es la población más antigua de esa región del Alto Paraná. Allí estuvimos con un centenar de docentes bajo la dirección del Boejara Derlis Rubén González Gamarra, agradecido con él, con su familia, por habernos recibido y permitido en este caso la realización de esa muy interesante jornada con muchos docentes procedentes precisamente allí de la zona de Itaipité, dueños de casa de San Alberto, de Limoí, de Buena Esperanza, Puerto Indio, Maracayú, Itaquirí y también Fortuna y Santa Fe, que son comunidades aledañas a Itaipité. A Pepe Getambo dejara pijareves a Caruja, Ombapo, o como emita su cueraña de Taimbape. El evento se realizó en el local del Colegio Nacional Itaipité y de nuevo entonces nuestra gratitud y nuestro reconocimiento para el Boejara Derlis González, director de la regional Itaipité del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Del mismo modo, un hecho histórico reciente, pero muy valioso para la lengua guaraní, nos tocó recordar este 13 de noviembre. Concretamente se recordaron 12 años de la creación de Wikipetá. Wikipetá es la versión guaraní de Wikipedia, de la enciclopedia virtual que hoy en día tiene, digamos, su versión en varios idiomas, obviamente los que se consideran más usados en el mundo. Estamos hablando de 6.000 lenguas y un poco más actualmente en el mundo, y apenas unas 300 lenguas tienen su
versión propia de Wikipedia. En el caso del guaraní, Wikipetá. Peape oye kuno guarengo tuise creído que tengo curiña neñe guaranime hoy que era moa ho hinape ñandutipe se además curipe me ñanduti heise hajina internet a upewi pe guaraní he combarete he copiaju a he copu acabe he tambo eñe eisa de oye buru haisa peñaneñe guaraní ñemos andai pe Wikipedia pe a mujer guaraní me Wikipetá. La recordación muy especial para nuestro querido amigo Sarunas Sinkus, un joven cuando eso de 17 años, editor de Wikipedia, de nacionalidad lituana, de Lituania, y que fue el gran protagonista para crear finalmente la versión guaraní de Wikipedia. Fue una casualidad. La intención en sí fue creada un tiempo antes por un editor inglés de Wikipedia. Luego eso quedó nada más que allí con el anuncio y bueno, un día sábado recuerdo del mes de noviembre, un poco antes, en los primeros días de noviembre, por buscar información, yo había ingresado a internet y obviamente como accedo a varios sitios buscando datos, me tocó hacerlo en esa ocasión en Wikipedia para corroborar un dato, una fecha. Y precisamente unos minutos antes yo había terminado de escribir un cuento sobre Pora en guaraní y como diría alguien, fue una locura, ¿verdad? Al terminar de buscar lo que me motivó mi ingreso a Wikipedia, se me vino la idea de intentar alojar ese caso, ese cuento en guaraní sobre Pora. Entonces, estando en Wikipedia en español, abrí una página de edición, copié y pegué el cuento, le puse el título y le di enter, envié. Por una cuestión de apuro, ya al hacer eso me retiré de la computadora y bueno, una semana después, por el mismo motivo, volví a ingresar a Wikipedia buscándole un dato y allí recordé lo que había hecho el sábado anterior. Entonces escribí el nombre del cuento con el que yo titulé la página que había editado y bueno, la respuesta no se hizo esperar y más o menos decía: la información que usted está buscando en Wikipedia en español no existe. Entonces, como uno suele decir a veces, las circunstancias misteriosas que ocurren en estos casos, ni siquiera sé por qué volví a hacer lo mismo. Abrí la página de edición, copié y pegué, le puse otra vez el título y nuevamente envié. Solamente que me había quedado yo unos minutos más y fue en ese interín que recibí un correo en un castellano mal escrito pero entendible. La persona que me enviaba el correo decía un poco más, un poco menos: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y parece que se trata de un idioma que se habla en América y que se llama guaraní. Si usted me aclara de qué se trata y yo tenga la forma de verificar, yo puedo ayudarle a editar el artículo que usted desea. Envíeme y explíqueme de qué se trata. Envíeme en un archivo adjunto. Entonces, firmaba el correo, ¿verdad? Hugo.arg. Bueno, entonces yo le respondo: estimado Hugo, efectivamente se trata del idioma guaraní. Yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano y lo que intenté editar es una historia, un cuento sobre fantasmas. Los fantasmas que existen en Paraguay se llaman Pora. Y entonces brevemente le comenté la historia, le adjunté el archivo y le envié. Y al final, como una especie de reconocimiento,
por el gesto que tuvo para conmigo, yo me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, como era Hugo.ARG, yo pensé que ARG Argentina, que un argentino me ayude a editar, a publicar este artículo. Y le envié. Pasó unos minutos y nuevamente recibo otro correo de la misma persona, y allí me aclara él que decía más o menos: lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América, mi nombre es Sarunas Sinkus, soy de Lituania, vivo al otro lado del mundo, del Paraguay, me dice. Voy a ver, e ingresa en 5 minutos. Entonces, tal cual, como yo suelo contar también, fueron 5 minutos interminables, no me moví de frente a la computadora, y bueno, 5 minutos después ingreso y para mi sorpresa encuentro el cuento, inclusive con una figura de un fantasma allí, ¿verdad? Y bueno, yo contento, hasta diría realizado con la publicación de un cuento en guaraní en Wikipedia, y dejé pasar. Eso fue sábado, domingo, lunes, y el martes ya recibí un correo de la misma persona, pero esta vez directamente el correo me lo envió él, yo no envié nada antes, diciéndome en el correo que, bueno, si tenía otros 2 cuentos, le enviase. Bueno, yo le envié, yo tenía muchos cuentos y le envié el mismo procedimiento, le expliqué de qué se trataban, los temas de cada uno de los cuentos. Bueno, al rato otra vez el mismo procedimiento, salgo, vuelvo a ingresar y encuentro los otros 2 cuentos más, 3 en total. Bueno, eso fue un martes. Un jueves me vuelve a escribir, esta vez pidiéndome 3 cuentos, le vuelvo a enviar, y allí empieza una relación donde él me decía, bueno, me gustaría pedirle algunas traducciones, y bueno, fui haciéndole. Eran, sin que yo supiese, ¿verdad? Palabras, términos que estaban en la famosa interfaz, en la cara de Wikipedia. Y habrán pasado seguramente unos 10 días de ese relacionamiento, y entre que yo le hacía alguna de las traducciones, él me volvía a pasar 4, 5, después eran 10, 20. Y bueno, llegó un momento, más o menos 2 semanas después, en que él me escribe diciéndome, bueno, yo tengo que aprender guaraní, y ahora más le pido por favor que me escriba en forma bilingüe, entonces, para que yo pueda aprender, y envíeme un audio. Bueno, me complicó un poco el trabajo, pero con gusto hice el trabajo, por ejemplo, escribirle Sanguinú, mi amigo, ¿verdad? Saruna, Coape aquí, Aracande, te envío, Comarandú, esta información, bueno, todo en forma bilingüe, y aparte con un audio para hacerle escuchar la manera de pronunciar. Y una cosa increíble es que unos días después él comenzó a escribirme ya prácticamente en guaraní, o sea, usando todas las palabras que yo le iba pasando. Había sido el especialista en informática. Me contó que comenzó él a editar en su máquina unas fórmulas donde él apretaba un número y decía Baisa Sanguinú, apretaba otro número y para Jacande, frases como esas, ¿verdad? Y bueno, yo lo vi a él muy interesado, obviamente una persona joven. Comenzamos a hacer el trabajo, y cuando yo de a poco me di cuenta que lo que en realidad estaba traduciendo ya era parte de la interfaz, yo le dije de qué se trataba, y si había algún costo, algo que por lo menos me avise, ¿verdad? Bueno, él me respondió diciendo de que estaba haciendo un experimento y que la idea era traducir la interfaz de Wikipedia al guaraní, y que no tenía ningún costo, que él como editor, como todos los editores de Wikipedia y colaboradores, justamente se dedicaban a eso, a colaborar, a hacer donaciones. Bueno, pasó un tiempo y al final la cuestión se fue haciendo más densa, un poco más complicada. Iba en promedio de 50, 100 traducciones de palabras, de frases, por decirle,
bienvenidos, aldea, comunidad, qué sé yo, información reciente, información en preparación, cosas como esa que, repito, con gusto yo le iba haciendo las traducciones. De hecho, yo guardaba también en una base de datos, tratando de evitar la ambigüedad y otras cosas, tratando de usar también expresiones sencillas. Y finalmente llegó el gran día en que él me dice, bueno, hoy tenemos guaraní, Wikipedia en guaraní, e inclusive una frase, yo suelo decir un poco lapidaria, decía él: si quieren morir todos los paraguayos ya pueden morir hoy, pero el guaraní ya no va a morir, porque desde hoy tenemos 60 páginas y tenemos Wikipedia guaraní, ya con el nombre inclusive de Wikipetá, que fue un acuerdo que hicimos, porque en cada idioma al que se traduce Wikipedia tiene que sonar Wikipedia como en ese idioma, pero sin perder la esencia de la palabra. Y quedó con B corta, I, K, I, Wiki, Petá, ta es nasal en la A, para darle la característica al guaraní de la nasalidad, y quedó en Wikipetá. Yo nunca olvido que le volví a consultar si había alguna deuda con él. Él me había comentado que para los otros proyectos de traducción a otros idiomas, inclusive los estados, los gobiernos intervenían con traductores pagados y cosas por el estilo. Bueno, el caso nuestro fue totalmente ad honorem, y con la participación de Šarūnas Sinkus en Lituania y yo acá en Paraguay. Y llegó el momento en que le volví a preguntar, y bueno, me dijo que no había ningún costo, pero unos días después me escribió y me dijo: ya sé cómo me puede pagar. La pregunta de cómo, me respondió: bueno, quiero tomar tereré porque sé que tereré se toma en Paraguay. Y eso me llevó a conseguir un equipo muy lindo de tereré en Luque, una guampa y una jarra, y por las dudas también le envié una pava y un mate, un caiguá, más o menos 10 kilos de hierba. El problema fue que cuando intentamos enviar por una de estas agencias de correo, nadie quiso llevar por el tema de la hierba, y hasta que alguien me alertó y me dijo: si usted quiere enviar esto, puede hacerlo como a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la valija diplomática. Y eso fue lo que hicimos. 15 días después, este amigo nuestro allá, un lugar tan distante en Lituania, nos envía una foto diciendo: estoy tomando tereré en Lituania a 25 grados bajo cero. Bueno, esa fue la experiencia que tuvimos con Šarūnas Sinkus en noviembre del año 2013, y bueno, ahora han pasado 12 años. Šarūnas tiene casi 30 años y en 12 años ayudó a publicar una cantidad impresionante de artículos sobre la lengua guaraní. Hoy tenemos más de 10.000 páginas y más de 3.000 y pico de artículos publicados ya totalmente en guaraní. Cualquiera de ustedes puede escribir entonces Wikipetá, B corta, I, K, I, P, E, T, A, nasal, y puede entrar a leer artículos en guaraní. Aclaro que todos los artículos están en guaraní porque es Wikipedia en guaraní. De nada serviría que una persona que no conoce guaraní ingrese, porque no va a entender nada, ¿verdad? Alguna que otra cosa sí, pero básicamente está totalmente en guaraní. Esto es un poco para recordar un acontecimiento muy importante. El guaraní entró al mundo virtual, y una de sus formas de ingreso probablemente más visibles fue y sigue siendo Wikipedia en la versión guaraní como Wikipetá. Esa ñaña peruña ne envía poco a la pegua a coanga ña anduta bete pura genia en Baeteba.